Usted no- Muy buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan en esta maravillosa mañana del 30 de junio. Hoy, en el marco del Congreso Nacional de Municipalidades, el 14º que nos convoca a esta sesión, tendremos una discusión de suma relevancia para el desarrollo temático de nuestro Congreso. Les recordamos a todos y todas las personas que nos siguen que el Congreso Nacional de Municipalidades es un espacio de reflexión para efectos de plantear reformas y valoraciones de distinto tipo para mejorar en distintas tareas y trabajos que lleva adelante el régimen municipal. Es pensarnos, reflexionar y repensarnos nuevamente como una tarea permanente del Congreso que cada 4 años se realiza en el marco de las actividades de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Eugenia Aguirre, esta servidora, hoy voy a estar moderando esta actividad con ustedes. A quienes se encuentran en la salita del Zoom, recordarles que se pueden presentar a través del chat que tenemos y tanto a la gente que nos sigue por Facebook y por el Zoom, recordarles que todas sus preguntas van a ser valoradas para efectos de plantear discusiones de enorme relevancia. Entonces, invitadísimos e invitadísimas a hacerlas, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a nuestro experto del día de hoy. Hoy el tema que tenemos es el de reforma política y descentralización. Y pues nos trajimos a un amigo aquí de la casa, enorme persona a quien todos además le tenemos muchísimo cariño por su trabajo en el régimen municipal y nos alegró muchísimo que se anotara cuando lo llamamos. Vladimir Cunningham, él es docente con estudios en historia en la Universidad de Costa Rica, magíster en dirección y gestión pública local por la Universidad Carlos III de Madrid, tiene un diplomado superior en control y gestión de políticas públicas por Flaxo, Argentina, y actualmente es maestrando en desarrollo local por la Universidad Nacional de San Martín, también en esta ciudad. Por supuesto que además tiene muy estrecha relación con el régimen municipal por su trabajo, no solo por sus estudios. Ha sido regidor municipal en Desamparados y también presidente de su consejo municipal en el periodo 2002-2006. Y también fue fue miembro del consejo directivo de nuestra institución, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, del periodo 2003 al 2006 y presidente del el Consejo Nacional de Capacitación Municipal. Actualmente nos acompaña desde su trabajo como docente e investigador del Instituto de Capacitación Municipal de la UNED, donde trabaja desde el año 2007. Vladimir, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Eugenia. Agradecerles más bien a ustedes por el espacio, porque esto es un regreso a la casa, ¿verdad? Y a los buenos amigos y amigas, municipalistas todos que nos acompañan en esta tan importante reflexión que propicia la Unión de Gobiernos Locales a través del Congreso. Muchísimas gracias, Vladimir. Mientras vas preparando tu presentación, contarle a todas las personas que nos escuchan que todos los miércoles a las 10 de la mañana nos encontraremos hasta el Día del Régimen Municipal, planteando las discusiones más relevantes sobre los temas de este Congreso. Están todos y todas invitados siempre a participar. Entonces, pues a partir de ahora que ya estamos viendo tu presentación, Vladimir, te cedo la palabra, puedes hacer una presentación tal vez de unos 20 o 30 minutos y después de eso nos dedicamos a las preguntas y al intercambio a profundidad. De nuevo, un gusto que estés acá con nosotros y pues adelante. A la orden. Gracias a ustedes más bien por el espacio. Agradecerles, como les decía hace unos instantes, a todos por su participación en este espacio, que lo que procura es dar una revisión sobre el mandado y sobre lo que nos falta por andar, inclusive en un tema tan relevante como la descentralización y la reforma política. Esto en el marco del 14º Congreso. De entrada quisiéramos retomar algunas precisiones conceptuales de lo que conceptualizamos y visibilizamos como el tema de la descentralización. En primer, que ya pareciera que a estas alturas, y a partir de estos ejercicios que ha venido desarrollando la UNGL, ya probablemente se han abordado, pero siempre es relevante retomar algunas precisiones conceptuales. Primero, recordar que la descentralización como tal opera entre entidades gubernamentales. Estamos hablando de la traslación del centro de imputación de la política pública, es decir, de quién formula política, de quién diseña política. Entonces, estamos hablando
de descentralización en términos de niveles de gobierno. En el caso de nuestro país, tenemos un país centralizado unitario, en donde únicamente existen dos niveles de gobierno, el gobierno nacional y el gobierno local, el régimen de gobierno local, que es a donde operarían los procesos de descentralización. Otra de las aspiraciones que tenemos las personas que creemos en la descentralización es que sí, pase o desborde más allá que la simple distribución territorial de competencias, más que lo que podría ser una empresa o una entidad privada o el mismo Estado por medio de regionalización, que es de carácter operativo, o desconcentración, que es una delegación pautada. La descentralización implica la toma y la capacidad de decisión en instancias subnacionales. Otro de los elementos relevantes de los procesos de descentralización o que queremos retomar es que implica la traslación del centro de imputación de la política pública. Se define, se crea y se diseña política pública en instancias subnacionales. En este caso, el municipio, el gobierno local empieza a tomar un papel protagónico, no solo como objeto, sino como sujeto de los procesos de desarrollo. Y por último, que tal vez es la parte más importante de todas, es que permite la vinculación entre lo que es la representatividad política y la legitimidad electoral. Histórica y racionalmente, el municipio es la forma de representación y de renovación democrática más consistente que existe. Recordemos que las proclamas republicanas de América Latina se independiza en movimientos yuntistas. Recordemos que nuestro propio país se declara independiente en un cabildo, en el cabildo de la ciudad de Cartago. Recordemos que hechos tan relevantes como la declaratoria de la República de 1848 se da en el marco o a solicitud de la municipalidad de San José y otras 16 municipalidades. En síntesis, la transformación democrática en Costa Rica ha tenido una importante vinculación con espacios locales. Inclusive el voto femenino, el primer voto femenino que hubo en Costa Rica se da en el marco de un proceso local, cuando los vecinos de La Tigre decidían a qué cantón pertenecer. Entonces vean ustedes que el espacio local pareciera racional e históricamente el mejor espacio para la renovación política y democrática. Recordemos que el mismo concepto de democracia como tal nace en una ciudad-estado, en Grecia, en la polis. O sea, el centro de todos estos procesos de la descentralización y la renovación democrática está ligado o tiene una profunda raigambre local. Algo también en este marco previo que valdría la pena retomar y recuperar es reflexionar un poquitito sobre el camino andado. ¿Qué ha sucedido en la ruta de este proceso de descentralización? ¿Cuáles son algunos de los sitios más relevantes que hemos tenido oportunidad de observar a lo largo del tiempo? Bueno, vamos a tratar con esta breve línea de tiempo hacer referencia a algunos. Primero, recordemos que en nuestra constitución política, entre los artículos 169 y el 73, se empieza a hablar de la descentralización y del régimen local. Un detalle muy importante que conviene señalar es que Costa Rica, desde los tiempos de Carrillo, pese a que lo que decíamos hace unos instantes, que la proclamación de la independencia y demás sucede en el marco de un cabildo, no se había generado un desarrollo ni legal ni administrativo de las competencias municipales. Lo que teníamos eran las ordenanzas municipales de 1867, que eran las que regulaban la generalidad de cómo operaba el régimen municipal en Costa Rica, en este caso los ayuntamientos, en el cabildo ayuntamientos en aquel momento. Posteriormente, en 1909, en una de las presidencias de Ricardo Jiménez Oriamuno, nace la Ley de Organización Municipal de 1909, que es reforzada en 1918 con las ordenanzas municipales. En estas ordenanzas municipales se instituye la figura del jefe político, que va a ser una figura predominante en el escenario local. Y va a ser tan predominante que se va a mantener prácticamente hasta los años 70. Era la legítima inclusión vinculación de lo nacional con lo local. Es decir, el jefe político era nombrado por el Poder Ejecutivo, era un agente del Poder Ejecutivo trabajando en lo local. Importante aquí, la Constitución de 1949, entonces es el primer marco, la primera Constitución que habla propiamente del régimen municipal, entre los artículos 169 y el 73. Posteriormente, otro de los importantes desarrollos en esta ruta es el Código Municipal de 1970, que fue nuestro primer Código Municipal. En ese Código Municipal se crea la figura del Ejecutivo Municipal, que viene a sustituir al jefe político. Como les contaba yo hace unos instantes, el jefe político era una figura que tenía una impronta local importantísima y era nombrado por el Poder Ejecutivo, es decir, era, digamos, el
antecedente, el bisabuelo de las actuales alcaldías municipales, pero era una figura que era sin legitimación electoral. Era simple y sencillamente el gobierno de turno designaba a una persona para que desarrollara la labor municipal a escala territorial. El Código Municipal corrige esto, nuestro primer Código Municipal corrige esto y crea la figura del Ejecutivo Municipal, con mucha debilidad, un Ejecutivo Municipal totalmente dependiente del balance de fuerzas en el Consejo Municipal, tampoco estaba legitimado electoralmente, era una figura que se elegía dependiendo de las decisiones del Consejo Municipal, dependía del vaivén y de la configuración política del Consejo Municipal, de la concertación de alianzas, y entonces hubo ejecutivos muy efímeros, que duraban 2, 3 años, un año, dependiendo de la posición que tuvieran las regidurías en este sentido. Otro hecho importante por recordar en esta ruta es el ISBI o el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en 1995. Ahí lo vemos entre rojo y azul, que fue la primera competencia que les brindó recursos económicos a la municipalidad por medio de la ley 7509, corregida 2 años después con la 7709, que trasladó el impuesto de bienes inmuebles a administración municipal. Es el primer hito porque significó el primer proceso de descentralización fiscal que se dio en el país. De hecho, el artículo 3 le confiere competencias de administración tributaria a las municipalidades, reforzando así la Hacienda Municipal de 1835, que era el Ministerio de Hacienda, y en el 95 se crea con carácter de administración tributaria a las municipalidades y se le traslada el impuesto de bienes inmuebles, que genera una gran potencia y una gran transformación. Hoy en día es una de las principales fuentes de financiación municipal. Otro hito fundamental, por eso lo destacamos con la rosquilla, con la rueda más grande, es la promulgación del Código Municipal de Municipal, que va a ser legitimado electoralmente en la siguiente votación, en el 2002, en diciembre del 2002, en aquel entonces, se llega a la primera elección de alcaldías, pero ya instituye la figura de la alcaldía municipal como una alcaldía, como una figura, perdón, más independiente del Consejo Municipal, y crea este marco normativo a través del cual se han venido desarrollando las relaciones entre gobierno municipal y gobierno nacional. Un detalle muy importante es el artículo 4, que le da a las municipalidades la autonomía política y financiera a los gobiernos locales. Otro de los hitos importantes en esta ruta del proceso de centralización, acá lo marcamos entre azul y verde, viene a ser el voto constitucional 5445-99. Este voto, que si bien por eso lo demarcamos de un color diferente, jurisprudencia, no es ley, juega un papel muy importante porque es el que viene a dimensionar hasta dónde llega la autonomía municipal. Para los expertos en esto, el voto constitucional 5445 de más de 100 páginas es una de las sentencias constitucionales más extensas de la historia del país. Y uno de los elementos más importantes que se destaca en es que desarrolla el principio de subsidiariedad, señalando que existe una concurrencia y complementariedad entre los dos niveles de gobierno que tiene el país. Un dato curioso, la Constitución del 49 instituye por primera vez, como veíamos en este círculo, el régimen municipal y hasta 50 años después, a raíz de esta acción de inconstitucionalidad que promueve la Municipalidad de San José, la Sala, por medio de jurisprudencia, desarrolla en detalle, dimensiona, nos muestra los límites, la concurrencia y la complementariedad que existen entre los niveles del Estado. Un elemento todavía inacabado. Constantemente vemos las pujas, los choques de competencias entre ambos niveles de Estado, pero el voto constitucional dimensiona en alguna medida el carácter constitucional de la autonomía municipal. Otro hecho importante en esta ruta que vamos marcando es la reforma constitucional al artículo 170. Esta se da en el 2001, al final de la administración Rodríguez Echeverría. Se convierte en un saludo a la bandera, porque se hace la reforma, pero no se da la implementación, más bien se delega en una ley ordinaria que va a surgir más de 10 años, cerca de 10 años después, el proceso de implementación. Es una reforma constitucional que se queda ahí, pero que va a ser implementada posteriormente, pero significa un paso adelante en esta ruta. Otro de los detalles importantes que citamos, y que también por esto la colocamos acá, el círculo en color rojo-azul, porque también involucra traslación de recursos, es la promulgación de la ley 8114, específicamente el artículo 5b de la ley de simplificación y eficiencia tributaria de aquel entonces, que crea el Fondo Vial Municipal, permitiendo el traslado o la coparticipación tributaria de un tributo nacional, el impuesto a los combustibles. Un porcentaje se dedica a las municipalidades
para la atención de la red vial secundaria. Esto fue muy importante porque creó las unidades técnicas viales como una especie de figura, unidad de proyectos dentro de las municipalidades, y le dio un poco más de potencia a la gestión en términos de recursos y de inversión en obra pública a las municipalidades. Otro de los detalles o de los hitos que marcamos en esta ruta es la reforma al Código Municipal, el Código, al electoral, la reforma del año 2009, por eso la señalamos en un color diferenciado, amarillo-azul. Este es muy importante porque permitió el traslado de las elecciones municipales a medio periodo. Importante, ¿por qué? Porque permitió que el escenario local se visibilizara como un espacio de definición y de acumulación política. Anteriormente habíamos tenido un escenario de las tres papeletas, históricamente, donde las regidurías se elegían por enganche, se elegían con la presidencia de la República y con las diputaciones. Y teníamos una elección municipal en diciembre, separada, que generaba desaciertos o desencuentros en el gobierno municipal. Una alcaldía llegaba sin regidurías al consejo municipal porque las regidurías se elegían con el presidente y los diputados, y las alcaldías y las sindicaturas y concejalías se elegían en otro momento. La reforma fue muy importante porque unificó las elecciones municipales y las separó de la elección nacional, es decir, creó y definió un nuevo espacio para la vinculación y la discusión de los temas políticos y la elección política de autoridades locales. Esto genera una gran diferencia. Generalmente, algunas veces el partido que gana las elecciones presidenciales en un cantón no es el mismo que tiene la alcaldía. Entonces permitió que se visibilizara de forma más diáfana el espacio local como un espacio de elección popular y de definición de autoridades. Otro de los grandes hitos que citamos en esta breve ruta es la ley de transferencias, la 8801, que se promulga en el año 2010. Como bien señalábamos, la reforma constitucional al 170 es del 2001, pero hasta 9 años después se promulga la ley de transferencia 8801, que y vamos a verlo más en detalle un poquito más adelante, que liga la traslación de la competencia con un porcentaje presupuestario. Es una suerte de delegación no solo de la competencia, sino de recursos, que vamos a ver que va a tener algunas consecuencias. En el marco de esta ley surge la primera transferencia de competencias, que es la de vialidad local, a través de la ley 9329. Esto sucede más o menos en el año 2016, que implica ya la traslación de la competencia de la atención de la red vial secundaria a las municipalidades. Y más recientemente, aunque no podríamos citarlo como producto de la ley de transferencia, pero sí como de un ejercicio que va a marcar una pauta, la ley de policías municipales, que se genera, en el que se promulga en el año 2018, y que va a marcar una tónica. Las siguientes competencias o corresponsabilidades, no competencias, sino corresponsabilidades que se empiezan a trasladar al régimen municipal, por ejemplo, en materia de atención de emergencias, por ejemplo, en materia de residuos sólidos y demás, implican una coparticipación de las municipalidades, pero no se dan con traslado a título último de la competencia. Es parte de lo que vamos a estudiar. Esta es una breve ruta de lo andado en el camino, en esta ruta del proceso de descentralización. Ahora, viendo esta ruta que muy rápidamente nos ha hecho caminar por cerca de 50, 60 años de procesos municipales, quisiera promover una reflexión, o que me acompañaran en una breve reflexión relacionada con qué ha venido sucediendo en torno al tema. Viendo todos estos hechos, cuáles son algunas de las características que pudiésemos identificar del proceso de descentralización y sobre todo de sus implicaciones políticas en este sentido. Entonces, en esta reflexión relacionada con el tema de centralización, podríamos advertir al menos 4 tendencias muy generales de las reformas más recientes que se han venido marcando en el territorio. La primera, la discusión del tema de la descentralización ha sido una discusión fundamentalmente de actores políticos, gremiales y de la academia. A diferencia de lo que podemos ver en otros contextos en América Latina, no ha habido una movilización ciudadana en torno al tema de la descentralización. No ha sido la ciudadanía la que se ha lanzado a las calles a pedir descentralicen esta competencia, desen la mejora en las municipalidades. No, el tema ha sido una discusión fundamentalmente de actores políticos y gremiales, por lo menos hasta el año 2015, con una muy fuerte participación e influencia de la cooperación internacional, la Fundación de MUCA, GIZ, FEMICA, una serie de organizaciones que promovían los procesos de descentralización, al menos la discusión del tema.
y actores políticos que se han consolidado en torno al tema. En este sentido, conviene destacar el rol que ha jugado la Unión Nacional de Gobiernos Locales al posicionar el tema. Un hecho súper relevante en esta discusión del tema de la descentralización fue la consolidación y la creación en calidad de comisión permanente especial de la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, que permitió en buena medida que parte de los temas de la agenda municipal no estuvieran desperdigados por las comisiones legislativas. Anteriormente era la Comisión de Gobierno y Administración, dependiendo de los temas terminaban en agropecuarios o en algunas otras comisiones legislativas. Esta discusión que ha convocado fundamentalmente actores políticos y gremiales y en alguna medida la academia, que ha venido tomando el tema de la descentralización como una discusión, ha permitido unificar propuestas y ha permitido que algunas figuras del raigambre municipal lleguen a las diputaciones y generen legislación importante en el tema o generen algunos de los cambios más trascendentes en el modelo de descentralización del Estado. Probablemente sin la existencia de esta comisión, probablemente sin la figuración de algunos personajes, diputados y diputadas con una raigambre o raíz municipal, muchos de los temas no se habrían podido discutir y muchas de las reformas no se hubiesen podido dar. Una interrogante que surge en relación con este proceso es si la ciudadanía va a vincularse a los procesos de descentralización, si la ciudadanía se moviliza activamente en procesos de discusión o si podemos siquiera plantear que esto sea un tema de discusión relevante en los escenarios locales, en donde la gente, la ciudadanía se moviliza en torno al tema de la descentralización. Otra de las tendencias que podríamos muy brevemente señalar en el tema de la descentralización tiene que ver con el reduccionismo jurídico y económico en las propuestas. ¿A qué nos referimos? Generalmente, cuando se ha venido a analizar el tema de la descentralización, se ha analizado la figura jurídica, la forma, la ley, el procedimiento para generar el proceso de descentralización y los recursos, que ha sido una buena estrategia, pero que ha generado, si se quiere, en alguna medida, una especie de trampa. Y en ese sentido señalamos a la ley 8801, que habla de los tractos. Entonces, ya no solo hemos tenido que pensar en qué competencia es susceptible a ser trasladada o a ser descentralizada, con la reserva de ley que se crea en materia de salud y educación, sino que qué porcentaje representa esto dentro del presupuesto para que se nos acerque al 1.5% del PIB. Entonces, la buena intención, el espíritu de la ley, que era trasladar competencias con recursos, se ha convertido en una complicación en la medida de que tenemos que medir cuánto representa presupuestariamente esta competencia para que no se nos salga del marco de la ley. Esto por el tema de los tractos. Entonces, en este sentido, pareciera que hay otras temáticas, aparte de lo jurídico y de lo económico en las propuestas, que no se han venido analizando en el tema de la descentralización. Por ejemplo, el tema de la construcción social del desarrollo. Esto muy de la mano con lo que decíamos hace unos instantes. No ha habido una movilización ciudadana en torno al tema de la centralización, pero tampoco se han abordado otros temas, como por ejemplo la construcción social del territorio. Tenemos cantones con 3 o 4 categorías de manejo, tenemos cantones con territorios indígenas. El tema de la construcción social del desarrollo, de la construcción social del territorio, no se ha abordado. Otro tema que tampoco se ha abordado en todos estos esquemas y esta discusión relacionada con el tema de la descentralización es el tema relacionado con las proyectivas del desarrollo territorial, que es toda una tendencia que se viene marcando muy fuertemente en Sudamérica y Europa. ¿A qué nos referimos con esto de la proyectiva del desarrollo territorial? ¿En qué medida las características que tiene un territorio le permiten generar una estrategia diferenciada con respecto al resto? Me explico. Los cantones con zona marítimo terrestre, los territorios que son alrededor de 24 cantones con zona marítimo terrestre en Costa Rica. Hemos generado una propuesta de descentralización que plantee o haga referencia específica a proyectos en esta zona que tiene características especiales. Los cantones, hay cantones en este país que le hacen un gran favor ecológico al país, que tienen áreas de conservación, pero que en virtud de esta circunstancia tienen constreñido su desarrollo. El cantón de Dota, por ejemplo, hablábamos de que tiene un alto porcentaje de su territorio bajo zonas de conservación y las propuestas de descentralización han hablado de la generalidad, no han hablado de proyectivas de desarrollo territorial, no han atendido las particularidades del entorno y el territorio.
cantones, como decía hace unos instantes, con territorios con diversas categorías de manejo, cantones que le han generado un papel importantísimo al país. Por ejemplo, Tilarán tiene la represa del Arenal, una parte importante de su territorio está sumergida bajo el nivel del mar, le da electricidad a una gran parte del país. ¿Quién ha resarcido a este cantón por esas características? Se ha planteado en los temas de descentralización una proyectiva del desarrollo territorial, cuáles son las competencias, las aptitudes, las vocaciones de los territorios. Hemos generado legislación y propuestas de descentralización relacionadas con las particularidades del territorio. Pareciera que no, pareciera que es parte de los temas que tenemos que abordar. Por lo pronto nos hemos dedicado a atender los temas jurídicos y económicos en las propuestas de descentralización y lo hemos hecho a nivel nacional, no hemos particularizado propuestas. Otra de las tendencias, y esto ya más pensando en la institucionalidad que se han podido observar en los procesos de descentralización, es que en buena medida muchos responden a la existencia de marcos, digámoslo así, operativos y conceptuales diferentes que tienen las instituciones públicas en el abordaje territorial. Vamos a tratar de explicarnos en esto. El país tiene una división político-administrativa de 7 provincias, 82 cantones y 8 CNDs, pero sobre ellas se superponen una serie de marcos operativos diferentes en las instituciones del Estado. Para citar algunos ejemplos, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública tiene 27 direcciones regionales, que territorialmente no se corresponden con las divisiones territorial administrativa de los cantones, ni se corresponde, por ejemplo, con las 11 áreas de conservación que está dividido el país de acuerdo con el SINAC, porque las áreas de conservación del SINAC toman como principal criterio la escorrentía o las cuencas hidrográficas. Entonces el país está dividido en 11 áreas de conservación que dividen cantones en uno, dividen en dos, agrupan cantones. Encima de esto hemos colocado otra capa, por ejemplo, los territorios del INDER. Encima de esto seguimos utilizando el viejo modelo que nos dejó NUM al finales de los años 70 de las regiones de planificación de Mideplan. Por debajo de ellos tenemos los CORES. En síntesis, lo que presentamos o lo que existe territorialmente es una especie de acordeón en donde los gobiernos locales algunas veces están agrupados con cantones vecinos, algunas veces deben referirse a San José o algunas veces deben de integrarse con otros cantones que no son ni siquiera de su provincia dentro de este marco operativo. Es decir, la descentralización nos ha planteado este problema. ¿Cómo reorganizar el territorio? ¿Cuál va a ser la perspectiva de abordaje territorial? Los recortes espaciales que vamos a utilizar para atender o para agrupar cantones y territorios, atendiendo que algunas competencias en materia de descentralización deberían de responder economías de escala. Entonces, parece que ese es un tema que ha promovido la discusión del tema de descentralización y que debería de ocuparnos. ¿Cuál es el marco operativo con el que debemos trabajar? ¿Será bajo las 11 áreas de conservación del SINAC, que pareciera que es una distribución meramente ecológica o biogeográfica? ¿Será bajo la división en áreas de Mideplan, que tiene, por ejemplo, a ciertos cantones dentro de una región en la cual no se corresponden o que rompe la división provincial de los cantones? ¿Serán los territorios INDER una buena estrategia para abordar? Hay un debate relacionado con esto, sobre todo en términos de cuál va a ser el marco operativo y primordialmente el conceptual que debería de orientar los procesos de descentralización. Una cuarta reflexión que se podría generar en torno al avance y a la discusión de las reformas políticas que tienen que ver con el tema de la descentralización, y tal vez el más agrio o el más recurrente, es que somos hijos de la crisis. Desde que el tema de la descentralización se ha venido planteando, hemos escuchado recurrentemente, prácticamente de la época del ajuste, a inicios de los 80s, el tema de la reducción del Estado, de cambiar el modelo de Estado. Pensamos que el desarrollo hacia afuera y los PAES eran la solución. Pensamos en algún momento que la privatización de instituciones del Estado era la solución, y las municipalidades, como parte de la institucionalidad pública, se han visto sumidas en esta dinámica, ¿verdad? Ted Koppel, una de las principales especialistas en el tema, hablaba recientemente del Estado como problema y el Estado como solución. La discusión ha sido permanente. ¿Cuánto Estado? ¿Más Estado? ¿Menos Estado? ¿O un Estado más versátil? Un Estado no tan grande, pero más profundo. Y en esta discusión de un Estado no tan grande, pero más profundo, los espacios, los gobiernos locales, las municipalidades son las entidades que pueden darle profundidad al Estado y a este proceso de reforma.
En este tema del debilitamiento del Estado concurren varios procesos. Por ejemplo, la crisis del modelo de desarrollo, la crisis de la cultura política en general, la crisis de los partidos políticos que se han encontrado con el tema de la descentralización y no encontramos un discurso político coherente en la mayoría de partidos en el tema de la descentralización. Han surgido más por las características, por las experiencias y por las voluntades de algunos de los aspirantes, de las personas aspirantes a los puestos, que por una política concreta a nivel de los partidos políticos en el tema. Otro detalle importante con lo que se ha tenido con lo que nos hemos tenido que enfrentar es la crisis de la representatividad, la construcción de un nuevo modelo de desarrollo en el cual nos aproximamos más o menos a fenómenos y a procesos de gobernanza territorial. Entendía la gobernanza como un proceso en el cual se reconoce que lo público no únicamente está marcado por lo estatal, sino más bien que lo público implica a todos aquellos actores y agentes territoriales que definen política o que juegan un papel importante en los territorios. Es decir, lo público no se agota en el Estado. Los modelos de ONG, de participación ciudadana, de transparencia, de rendición de cuentas, nos invitan a pensar en esto. Entonces, todos estos elementos que citamos han venido marcando el tema o han venido convirtiéndose en variables fundamentales de la discusión política y del tema de la descentralización al día de hoy. Y esto nos lleva a la pregunta de fondo. Bueno, le tomamos una fotografía al proceso de descentralización, tratamos muy someramente de definir algunas etapas, discutíamos en la diapositiva de recién cuáles eran como las tendencias o las variables que están marcando el tema de la descentralización, pero la gran pregunta de fondo, y esto puede sonar en este foro como una especie si se quiere, para utilizar la palabra, a herejía. ¿Para qué descentralizar? ¿Qué buscamos con la descentralización? ¿Cuál es el objetivo y el fin último de la descentralización? ¿Crear una nueva casta política de segundo nivel? ¿Generar procesos de desarrollo local y mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Buscar un mejor nivel de representación política y de participación ciudadana? ¿Mejorar la calidad de la democracia fortaleciendo la democracia local, construyendo democracia desde la base y la transformación política desde la base? Como decíamos al puro inicio, que la renovación democrática se ha dado fundamentalmente desde la base. Eso parece como una entelequia, una especie de búsqueda inacabada. Estamos seguros de que el proceso de descentralización, algunas instancias la hemos discutido, la han promovido, tratando de encontrar el desarrollo. Algunos le llaman desarrollo, otros le llaman buen vivir, otros le llaman bienestar. La idea es que la descentralización, sí, solo sí debería ser importante en la medida que mejora las condiciones de vida de la gente, en la medida de que logramos el desarrollo de los territorios. Entonces, por eso utilizamos una suerte de definición para desarrollo. Sabemos que desarrollo, antes que una definición concreta, es una categoría política, desarrollo es una categoría política, pero lo definimos como un proceso de aprehensión y realización colectiva, evidenciado por el incremento del capital y el bienestar tangible e intangible de una sociedad. Entonces, ¿para qué descentralizamos? Para que la gente tenga un proceso, un mejor buen vivir, para que se dé un proceso de aprehensión y realización colectiva, que permita el incremento de la calidad de vida y el bienestar, tanto el tangible, aquello que vemos en obras materiales, como lo intangible, aquello de la cultura, del arte, de la recreación, que encuentre una expresión más legítima en lo local, que encuentre una expresión más particular en los territorios. Entonces, este es, desde nuestra perspectiva, la ambición, la búsqueda de todo proceso de descentralización. En esto, hemos caminado desde una visión meramente economicista, en donde consideramos el desarrollo y el bienestar, como se observa acá en el cuadro, en el cuadrado más bien de color negro, como simplemente la acumulación de factores productivos. Incluso la economía desarrolló estadísticas, el PIB per cápita, etcétera. En este escenario se consideraba que la riqueza y el desarrollo se podía medir, se podía cuantificar. Y era un asunto meramente de productividad, de rendimiento, de per cápita.
Así avanzamos por la teoría de la modernización, la teoría de la dependencia, la teoría neoclásica, una serie de enfoques académico-conceptuales que nos hablaban qué teníamos que hacer para llegar a ser desarrollados. Pero se veía siempre como problema país, no se veía como problema de gobiernos locales, de la gente, de la descentralización y de los territorios. Hoy en día, y por eso utilizamos una flecha, las principales reflexiones en esta mirada hacia el futuro de hacia dónde debería o para qué de la descentralización, en esta flecha empezamos a hablar hacia futuro de que el proceso de descentralización debería involucrar un aprendizaje colectivo. ¿A qué nos referimos? Un cambio cultural y por sobre todo una construcción política. La descentralización y el desarrollo deberían estar vinculados con esto. Un aprendizaje colectivo que, entre otras cosas, permita la promoción de las capacidades locales. Lo que sea, los países que han experimentado procesos de desarrollo más consistentes, que es lo que demuestran que los procesos de desarrollo son más porosos cuando se promueven capacidades locales, cuando se dan procesos de capacitación que fomenten o que mejoren la calidad del recurso humano existente. Hablamos de un cambio cultural también en estos procesos de desarrollo y en la búsqueda de este desarrollo a través de la descentralización, en donde se fortalezca el capital social de los territorios y de las comunidades, la capacidad, el fomento de la cultura cívica, la capacidad de emprendedurismo de la gente. A esto es a lo que llamamos el capital social, esos intangibles que están en los territorios, pero que le dan profundidad a los procesos de desarrollo. Y por último, y lo más discutido, consideramos que los procesos de desarrollo o la descentralización que debe promover los procesos de desarrollo que deben promoverse desde la descentralización constituyen un proceso de construcción política en donde fomentemos la gobernanza democrática. Venir a descentralizar para prácticamente trasladar de un escenario nacional a un escenario local la existencia de clientelas, la existencia de voluntades, la verticalidad del poder, donde soy yo el que decido o somos nosotros sin la participación de la ciudadanía, le hace un flaco favor al desarrollo de la democracia y le hace un flaco favor a la institucionalidad. Por un proceso en donde se dé una promoción de las capacidades locales, en donde se fortalezca el capital social de las comunidades y en donde la gobernanza democrática sea la vía para implementar las reformas. Sin olvidar el llamado modelo de las 3E, del que vienen hablando mucho en Sudamérica, que involucra los procesos de desarrollo, evidentemente necesitan eficiencia, o sea, en la asignación de los recursos públicos y privados hay una dimensión productiva del desarrollo que debe darse. Deben de promover la otra E, que es la equidad en la distribución de la riqueza. Probablemente los espacios locales permiten una mejor distribución de los recursos, permiten reconocer particularidades de los cantones, de los territorios, de los entornos. Hemos visto recientemente cómo la centralización de las políticas sociales ha conducido desde el abuso y la corrupción hasta distribuciones clientelares. Y por último, el equilibrio, entendido como este equilibrio medioambiental, en donde el espacio local se convierte en el que le da sostenibilidad a los procesos. En síntesis, el porqué de la descentralización está muy relacionado con la búsqueda del desarrollo bajo estas premisas. Por último, y para cerrar, yo creo que aquí ya como que el tiempo me castiga o juega en mi contra. Quería presentarles este breve modelo que desarrolló hace algunos años la UNSAM en Argentina y que tiene que ver con los enfoques de desarrollo territorial que han predominado en América Latina a través del tiempo. Voy a hacer una revisión muy rápida. En rojo demarcamos los periodos más o menos para Costa Rica, los que juzgamos relacionados con Costa Rica. Si hacia los 70s y 80s la política de desarrollo era planificada y centralizada, se definía centralizadamente, se creaban aquellos polígonos o zonas industriales de forma planificada y centralizada. Del 2003 en adelante, en esta tercera generación de políticas de desarrollo, observamos el territorio local como un sistema dinámico complejo. Es decir, los territorios, los cantones no son el depósito material de actividades comerciales. Sí, más antes bien, son un sistema local complejo, que tiene realidades, que tiene contextos, que tiene potencialidades. En cuanto a la estrategia predominante, sugeriríamos que el desarrollo endógeno es el que reconoce las capacidades locales, que reconoce
dentro de otros elementos, el capital social de los territorios debería ser la estrategia de desarrollo predominante. En cuanto al tipo de planificación, aquí hay todo un tema. Creemos que debemos de brincar de aquella que teníamos antes, aquella planificación centralizada y exógena, que donde el Mideplan o las instancias que existían desde San José nos decían estos son los datos y las estadísticas. Evolucionamos hacia los 2000 a la planificación participativa, donde le preguntábamos a la gente qué quiere. Debemos de pensar ahora, antes bien, en que preguntarle a la gente qué es lo que quiere, cómo lo hacemos, cómo lo formulamos, cómo lo traducimos en proyectos de desarrollo. Entonces, acá pareciera que el tipo de planificación que se invita debería ser más estratégica, más volcada a lo que queremos, no solo lo que pensamos cuando lo hacemos participativamente, sino hacia dónde nos vemos. Y por último, esto es muy importante, para ese agente de desarrollo local, ese líder o lideresa local que está en los territorios, que hoy es regidor o síndico, que mañana es vicealcaldesa o es alcalde, el perfil de ese agente de desarrollo. ¿Quién es ese agente de desarrollo? Que es la persona que en alguna medida va a promover los procesos de descentralización, de participación ciudadana y de gestión política en los territorios. Creemos en que este individuo debe tener capacidad proyectual y relacional. Ya no solo hablamos de la capacidad diagnóstica y propositiva, ya no es solo saber que el cantón tiene estos problemas y esto es lo que yo propongo, sino más bien en la capacidad de cómo formulo proyectos a partir de estos problemas y sobre todo la capacidad relacional. ¿Cómo soy capaz de sumar otros actores y agentes de desarrollo, la empresa privada, el sector productivo, el sector estudiantil, dentro de las iniciativas de desarrollo que nos ayuden a formular una descentralización más aterrizada y sobre todo una descentralización que no solo se quede en el discurso jurídico y político, sino una descentralización que se haga para la gente y que coincida o incida en una mejora de la calidad de vida y de las condiciones de bienestar de los territorios y de las personas fundamentalmente. En términos generales y de manera un poquillo atropellada y rápida, esta es una breve mirada de algunos elementos que están en el contexto de los procesos de descentralización, desde precisiones conceptuales, la ruta que hemos recorrido, algunas tendencias que vemos, hacia dónde pensamos que podrían darse los procesos de descentralización. Muchísimas gracias, Vladimir. El recorrido atropellado, y en eso no coincido, creo que nos llevaste paso a paso, aunque sí sabemos que en el entretexto se quedaron algunos detalles, pero no, yo contentísima y particularmente pude mantener toda la atención y me encantó. Creo que también es porque a uno le gusta mucho el tema municipal, entonces de alguna manera nos encontramos todos y todas en estas discusiones. Muchísimas gracias por la magnífica presentación en realidad. Queríamos ahora empezar el proceso de preguntas y respuestas. Tenemos un saludo de las y los compañeros de AMUPA en nuestro Facebook, de la Asociación de Municipios de Panamá. Les mandamos un cordial saludo. Aquí a la vicealcaldesa de Santana, que nos acompañó también el día de hoy. Muchísimas gracias. Entre algunas preguntas, tal vez yo quisiera empezar con unos planteamientos mientras nos llegan las preguntas del público. Un planteamiento sobre esta problematización que hace respecto a los marcos conceptuales y de política pública que coinciden, chocan o se encuentran con la descentralización. En mi trabajo he encontrado un esfuerzo importante por es impulsar una ley de regionalización. Han habido varios diseños, varias propuestas, no han logrado ser aprobadas, pero me gustaría conocer mucho tu criterio sobre si estos esquemas de regionalización que se han estado propiciando coinciden, entorpecen, impulsan o cómo se relacionan con los procesos de descentralización, porque encontramos en esas propuestas un gobierno local en un rol muy pequeño o secundario, ¿verdad? Entonces, si querés contarnos un poquito de esa perspectiva, que creo que es muy atinente al tema que nos estás pues planteando hoy. Gracias. Gracias, Eugenia. No, coincido plenamente. Tenemos que hablar de que somos un Estado todavía muy centralizado, tenemos un Estado nacional muy robusto, con cerca del 90% de los recursos públicos, y llega y muy ramificado. No solo es que es grande, es que es ramificado, con una importante presencia territorial. Entonces, imagínense que hay una superposición de espacios
espacios. Desde el CCCI, que se crea en el marco de la ley del 2010, empiezan a superponerse una serie de estructuras en donde las alcaldías municipales, las regidurías y sobre todo los actores locales tienen que encontrarse. A veces es el CTDR del INDER para acceder a algunos recursos, a veces, a veces son los espacios de las covirenas en el marco del SINAC, cuando a veces no es la distribución territorial que tenemos en el marco de los COREDES y del MIDEPLAN, que es una distribución muy añeja que formuló un especialista alemán a finales de los años 70. Sin duda alguna, sí es un desafío como país que tenemos establecer un marco territorial o regional diferente. No es crear otro nivel de Estado, porque nuestro Estado solo tiene dos niveles, el nacional y el local, pero sí es buscar la articulación dentro de los dos niveles de Estado. Porque yo me imagino que para un alcalde debe ser traumático hoy encontrarse en el CCCI, que a veces me prestan atención o no me prestan atención, y a veces tengo que irme a encontrar con otra distribución territorial o otras figuras para atender temas, por ejemplo, en materia de salud. No hemos hablado de las 34 áreas de salud de la Caja, que ni siquiera se corresponden con las del Ministerio de Salud, que no se corresponden con las 27 direcciones regionales del MEP, que no se corresponden con los territorios del INDER. Y todo esto, institucionalidad, algunas veces con muy buena institución, muy buena intención, pero carentes de legitimidad electoral. Funcionarios y burocracia que a veces se instala en San José, a veces se regionaliza o a veces está instalada en el territorio, pero que suponen una especie de acordeón. Para el actor local, para la alcaldía, esta es una especie de acordeón en donde la institucionalidad choca, tropieza y a veces hasta obstaculiza la gestión de los gobiernos locales. Es imperativo que empecemos a hablar de una ley de regionalización o en su defecto que empecemos a establecer criterios más homogéneos de descentralización. Evidentemente sabemos que los criterios que emplea SINAC con cuencas hidrográficas y especies bandera jamás van a coincidir porque son biogeográficas con la realidad de la institucionalidad ni las dinámicas territoriales. Pero el país sí requiere no una institucionalidad de segundo nivel, no una institucionalidad provincial o regional, pero requiere que el marco de esas instituciones del Estado tan fuertes y tan ramificadas encuentren aterrizaje no local a través de los gobiernos locales, a través de las autoridades locales, que sí están legitimadas electoralmente. Sí, muchísimas gracias. Se me fue un momentito el internet. Tenemos una pregunta acá también en nuestro chat. Ajá. La voy a leer para quienes nos siguen en Facebook y no la pueden ver. Dice, ¿cómo podemos implementar el enfoque de la nueva gobernanza pública en este proceso de descentralización en los gobiernos locales? Vladimir, adelante. Ajá. Un desafío que tenemos como país es la activación de los espacios de participación ciudadana de forma más potente. Si decimos que somos democráticos porque elegimos las autoridades municipales y nacionales, eso resume la democracia a 2 ejercicios, cada 4 años de aproximadamente 2 o 3 minutos, el ir a votar. Y de vez en cuando las elecciones distritales en el marco de los partidos que estamos disfrutando en todas estas semanas y meses. Creemos que la activación de los espacios, la activación más efectiva de espacios de participación ciudadana y de espacios de rendición de cuentas es una condición indispensable para avanzar hacia la gobernanza. Reconocer que lo público, y lo decía hace un rato, lo público no se agota en lo estatal, sino que existen una serie de actores y agentes que están en el territorio y que mediatizan o condicionan las dinámicas de poder. Mira, si yo quiero plantearme una estrategia de desarrollo económico local en el cantón X, no lo puedo hacer sin el concurso de la empresa privada. Y eso no es más Estado o menos Estado, es quién es el que genera más empleo. ¿Cómo soy capaz de construir puentes y espacios de encuentro con el sector privado? ¿Cómo puedo construir espacios con la organización comunitaria, que es la que le da vida a las comunidades? Y esto es desde un fin pragmático. Todos somos testigos de cómo los recursos, los limitados recursos municipales en manos de la comunidad se multiplican. La contrapartida ciudadana, la típica, la municipalidad los da los materiales y los vecinos construyen. Eso no solo es importante en términos de que genera una mejor calidad de la inversión pública, magnifica la inversión pública, sino genera sentimientos de arraigo, genera sentimientos de identificación en las comunidades. La comunidad que participó en la construcción de un parque infantil lo va a cuidar, lo va a construir, y algunos de los líderes y lideresas que se quedaron ahí se van a preocupar por las dinámicas ya no solo del barrio, sino del distrito y el cantón, y probablemente lleguen a ser autoridades municipales legitimadas por una trayectoria de trabajo y de servicio comunitario. Entonces, el proceso de la gobernanza implica
fomento y fortalecimiento de la cultura cívica implica apertura de los espacios de participación ciudadana. Tenemos la gran ventaja, y esto es algo que normalmente no se dice, las instituciones municipales, las sesiones del Consejo Municipal son públicas, están abiertas, incluso ahora por efectos de las pandemias se transmiten a través del Facebook, del Internet. Los espacios de las instituciones nacionales, ¿quién tiene acceso a la reunión de una junta directiva de una institución autónoma? ¿Quién tiene acceso al espacio de un consejo de gobierno? Y ahí se definen millones, ahí se define el 90% de los recursos públicos. El espacio local es el espacio idóneo para generar esa vinculación entre ciudadanía, entre sector privado y comunidad. La gobernanza no es una aspiración, es una demanda de la ciudadanía. Si queremos pasar el paradigma de la democracia electoral que nos viene generando las problemáticas que nos viene generando. Muchas gracias, Vladimir. Antes de ir a la siguiente pregunta, le mandamos un cordial saludo a la alcaldesa de Tarrazú, que nos está siguiendo a través del Facebook, doña Ana Lorena Rovira, quien le manda a usted personalmente también un cordial saludo y un agradecimiento. Y también un saludo a la alcaldesa de Guatuso, que también se nos acaba de incorporar a la conversación, y a todos y todas los que nos han venido siguiendo. Una pregunta fundamental que me hacen, pero me lo mandaron más en privado, una buena amiga, me dice que si en el análisis y en el proceso de estudio que ustedes hacen, valoran el ejemplo de la aprobación de la ley 9329, que en el marco, en lo teórico, es la primera ley de descentralización oficial dentro de la ley 8801, es un buen ejemplo de un proceso de descentralización. Si desde su valoración, ya unos varios años de su implementación, cumple con los requisitos para llamarlo una buena práctica, inclusive. Adelante. Evidentemente todo es perfectible, pero lo cierto del caso es que yo sumaría que la 9329 no es una transferencia que nace en el vacío. Nace desde el 2001 con la creación de las unidades técnicas viales. Entonces, en este espacio particular, las municipalidades ya venían desarrollando un músculo. Teníamos las unidades técnicas viales, que son unidades casi que una gerencia de proyectos dentro de la municipalidad. Entonces creo que la ventaja y lo que podríamos decir que la ventaja que tenía esta primera transferencia de competencia con respecto a las que pudiesen darse en el futuro es que ya las municipalidades venían ejerciendo la competencia parcialmente. Un detalle muy importante, esta competencia se venía ejerciendo con participación ciudadana, no solo a nivel de la Junta Vial, sino de los comités de caminos. Y esto es lo que es verdaderamente valioso. Los comités de caminos, que son organizaciones voluntarias de la comunidad donde se fomenta la transparencia y el mantenimiento vial, la junta vial. O sea, creo que sí es una transferencia exitosa, pero que aprovecha mucha de la experiencia acumulada por el régimen a través de más de 10 años desde que el 81-14 se inició. El riesgo y lo que tenemos que ser en esto muy cautelosos con las nuevas competencias es analizar las capacidades que se han venido creando en las municipalidades y las condiciones materiales que tienen las municipalidades, porque el escenario local, si hay algo que lo caracteriza, es lo particular y lo asimétrico que es. Tenemos municipalidades con 68.000 millones de presupuesto, municipalidades con 3.000 millones de presupuestos. Tenemos municipalidades con cerca de 2.000 funcionarios a municipalidades con apenas 32 funcionarios. Entonces, creo que para responder concretamente, me parece que la 9329 fue muy acertada, pero se montó sobre un trabajo y una estructura previa que fueron consolidando las municipalidades. De ahí que yo me atrevería a decir, perdón, que las próximas competencias deberían de incorporar dos principios que ya de por sí la ley lo tiene. El principio de selectividad y de proporcionalidad de la competencia. Muchas gracias, Vladimir. Este intercambio ha propiciado otras preguntas. Entonces voy a leer tal vez tres y hacemos una nueva respuesta. En relación con lo que usted planteaba anteriormente, nos llegó esta consulta por Facebook. ¿Cuáles serían criterios de asignación y cómo homologarlos a los contextos territoriales? ¿Es la gobernanza multinivel la respuesta? Esa es una pregunta que nos llegó a través de Facebook. Tenemos una pregunta de don Melvin que se encuentra en este chat de Zoom. Nos saluda y dice: la descentralización lleva consigo una independencia económica. En el caso de la municipalidad se asignan responsabilidades adicionales, pero sus presupuestos son hipercontrolados y limitan su accionar. ¿Sería que existe una media descentralización en Costa Rica? Y tenemos una pregunta adicional sobre qué podemos aprender desde la política pública comparada de modelos como el catalán.
Y además, una pregunta que me gusta, es atrevida, pero interesante por el objetivo de este congreso, que es ¿cuál considera usted de su criterio debe ser esa segunda ley de transferencia de competencias? Esa es Muchas pregunta. gracias, Vladimir. Puede empezar por esa. Esa última pregunta es pregunta de tesis, y le cuento, es como casi que de tesis doctoral. No, en realidad, antes de entrar en esta, quisiera hacer una reflexión de algunas de las intervenciones que han habido. Y me parece muy atinado lo que ha planteado la gente, sobre todo en términos de que después del traslado de la competencia a través de la 9329, se ha venido generando una, digámoslo, actitud un poquito morbosa, para usar esa palabra, de las instancias nacionales. Hemos estado en una crisis de lo público y en un periodo de insolvencia fiscal, en donde la crisis fiscal y sobre todo después de la ley de reforma tributaria, se ha venido a empezar a meter las manos a recursos municipales. Y hemos visto como algunas leyes trasladan responsabilidades parciales a las municipalidades y tocan recursos municipales. La ley de emergencias, por ejemplo, la ley de residuos sólidos, ni qué decir de la mal llamada reforma fiscal. Entonces, se está dando una práctica muy morbosa en la cual las competencias del gobierno nacional a lo local están cayendo por desborde. No se está trasladando el recurso ni la competencia, sino ante la insolvencia, la incapacidad del Estado Nacional de atender y de resolver, se está desbordando a lo local. Ayúdenme usted con esto. La ley de policía es magnífico, pero lo que demuestra que es esto, hay un desborde. Empiecen a atender ustedes esto. Lo peligroso es que sucedan escenarios, y a propósito de la política comparada que decía la gente ahí, como lo que vino y sucedió en Argentina en el 2004, que se dio la implosión. Cuando se da el corralito y Argentina quiebra, el gobierno nacional le traslada a las provincias, tomen, no puedo con esto, hágase cargo. Ese es un riesgo latente. Y estamos viendo una tendencia como hay un desborde de capacidades del gobierno nacional y hay competencias que subsidiariamente y sin recurso adicional están asumiendo las municipalidades. E inclusive, aún peor, como la ley de emergencias que le mete la mano a un porcentaje del presupuesto municipal y la ley de transferencias. Creo que eso es un análisis y una reflexión reciente que tenemos que hacer y que nos obliga, y aquí entro con una pregunta doctoral casi, que nos obliga a plantearnos una segunda ley de competencias muy mesurada y de forma muy estratégica. Y ya atendiendo la segunda, creo que tenemos que irnos un paso atrás en esto, ver que somos un país con un Estado muy centralizado, con una profunda ramificación territorial, que hay competencias que por escala, y esto casi que es blasfemia, pero lo voy a decir, hay competencias que por escala deben todavía mantenerse nacionalmente. Me parece que el legislador hizo un buen esfuerzo en mantener salud y educación como competencias nacionales. Creo que por un tema de escala el país no puede descentralizar todo. Creo y me parece a título muy personal que la competencia de infraestructura educativa es una competencia que podría ser susceptible de traslado. Recordemos que hay antecedentes importantes en esto. El Código Municipal, en su artículo 13, inciso G, señala que es competencia del Consejo Municipal nombrar las juntas de educación y las juntas administrativas. En síntesis, ¿qué quiere decir esto? Las juntas administrativas y educativas responsables de la infraestructura de escuelas y colegios son delegaciones municipales, son nombradas por el Consejo Municipal y ya hay jurisprudencia, porque hay gente que ha ido a la sala, hay jurisprudencia, el código en el 13G dice que son delegaciones municipales. El gobierno local convoca a los vecinos y a la ciudadanía y le da la responsabilidad de participar en el mantenimiento de la infraestructura educativa de escuelas y colegios. Creo que ahí ya hay un avance importante, creo que ahí el gobierno nacional ha demostrado alguna incapacidad, eh, uno normalmente en esto se encuentra con personas que son concejales de distrito y al mismo tiempo son presidentes y presidentas de juntas administrativas y educativas, porque hay un reciclaje de cuadros en lo local, y lo que te dicen es, tengo 3 años de estar esperando una inspección del MEP y hasta los recursos están y el colegio no se construye y los muchachos. Creo que la competencia de mantenimiento de infraestructura educativa es una de las muy susceptibles que podrían pasar a las municipalidades, atendiendo a que, como en el caso de las 9329, hay una experiencia previa, las juntas de educación administrativa son nombradas por las municipalidades, permanentemente hay solicitudes a las municipalidades de parte de juntas administrativas y educativas. Es más, revisemos los presupuestos municipales, revisemos los presupuestos de la ley de partidas, una buena cantidad de esos recursos se dedican a mantener escuelas y colegios. Entonces, creo que utilizando la analogía de lo anterior con la 9329, hay una experiencia acumulada en el sector municipal y me parece, y ahí lo cierro
con la idea final de la presentación que tratamos de seguir manteniendo, descentralizar ¿para qué? Para generar bienestar, para generar desarrollo. Descentralizar por descentralizar, no. Creo que aquí tenemos un músculo importante y esta podría ser una competencia que se podría ejercer mejor localmente y podría beneficiar a los niños y adolescentes que van a los centros educativos. No estamos tocando el contenido de la educación, que fue lo que la ley dijo. Salud y educación no se tocan, pero el contenido, la infraestructura históricamente ha estado en manos de juntas de educación administrativas nombradas por las municipalidades. Entonces la respuesta sería esa. Infraestructura educativa me parece que podría ser. Muchas gracias, Vladimir, por esta conversación. No, primero una gran clase magistral y luego una muy amena conversación. De parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, agradecerte. Me sentí muy identificada cuando hablabas de cómo en el marco de la crisis del Estado, subsidiariamente las municipalidades vienen respondiendo a necesidades inmediatas que la ciudadanía tiene en el territorio, que no pueden esperar a que en una oficina pues se resuelva en una oficina en San José se resuelva su necesidad. Y tenemos aquí, voy a leer algunos comentarios adicionales que tenemos. Max Chávez dice, saludos, existe también un problema de falco en el Estado donde se deja la libre los fondos públicos y después vienen los problemas para todos nosotros ya que no hay recursos. No se puede avanzar en un desarrollo local por más que se quiera sin recursos, se envía dinero a caja única del Estado para que después regresen esos recursos. Don Carlos Ramírez, alcalde de Paraíso, lo saludamos además y leo su comentario. Dice, hoy las municipalidades han demostrado la capacidad de ejecución y resolución en diferentes temas, obra pública, gestión con las comunidades, atención de emergencias, entre otras, y con recursos altamente limitados, ya que es hora de que se dé la discusión política real, de seguir con el traslado de competencias. Estamos más en contacto con las comunidades y conocemos su realidad. Don Max Chávez además suma juntas de educación que no dan un reporte a los municipios, solo se nombran por mero requisito legal, pero cuánto dinero manejan esas juntas y cuánta inversión se da. Un tema que todavía hay que resolver. Sin duda, Y coincido veo... con don Max, Sí, adelante, adelante. Coincido con don Max en ese sentido. El traslado de la competencia no se debería dar en los términos que está actualmente, ¿verdad? Inclusive sabemos que hay un alto nivel de subejecución en temas de infraestructura educativa. El cambio debería implicar que estas juntas de educación se responsabilicen, que existan mecanismos de auditoría ciudadana y de ejecución de los recursos. Bajo el marco actual pasa lo que está diciendo don Max. Las juntas, las municipalidades las nombran y después entra el reglamento de juntas, pasan a una estructura administrativa del MEP que evidentemente el traslado de la competencia va a implicar una nueva gestión, debería de implicar una nueva gestión por parte de las juntas administrativas y educativas. Es indudable. Claro, y en ese sentido, para concluir el comentario que hacía hace un ratito, es muy normal encontrar en corriente legislativa, un trabajo que hacemos desde acá del área de ciencia política de la Unión de Gobiernos Locales, encontrar proyectos de ley que siguen intentando delegar funciones a los gobiernos locales sin ni un solo ápice de indicación de fuentes de recursos, fuentes nuevas de recursos, o siquiera el establecimiento de la independencia en el ejercicio de la competencia. Voy a explicar un caso. Hay un proyecto que por el fondo podemos estar muy de acuerdo, que tiene que ver con reconocer normativamente el trabajo que tantas municipalidades hacen en materia de salud y bienestar animal, ¿verdad? Sin embargo, se busca establecer una estructura que fiscalice y controle lo que los gobiernos locales hacen. Entonces, de alguna manera, decimos, sí, que las munis lo hagan, pero además que el gobierno central lo controle y lo fiscalice, como en una especie de desconfianza que yo creo que es importante, pulir esas desconfianzas, esas asperezas, pero definitivamente se manifiestan como una tendencia y en eso aquí apegada a mi libertad de cátedra lo manifiesto. El patronato, es el patronato, literal patronato. Siguen creyendo que las instancias municipales son el hijo menor, que son las que no tienen la capacidad técnica, que hay que vigilarlas. Y vean el contexto nacional lo que nos dice. No, no hemos sido tan vigilantes en los temas grandes y vean los escándalos que recientemente se han generado, ¿verdad? Totalmente, Vladimir. Yo coincido ampliamente con muchos de los planteamientos, pero me gustaría que cerremos con una idea que ahora la desarrollaste un poquito más. En esta discusión sobre descentralización y reforma política necesitamos aliados y aliadas. ¿Cuáles son tus recomendaciones sobre estrategias para sumar nuevos actores a esta discusión, nuevas ciudadanías que exijan esquemas más descentralizados de gobierno?
creo que se ha hecho un gran trabajo. Yo marcaría una pauta de arranque en el séptimo Congreso Nacional de Municipalidades, a propósito de este espacio que nos convoque, los congresos municipales. En el séptimo, en el año 93, se gritaba autonomía municipal ya, y se lograron grandes. Creo que esta etapa que inició con el séptimo Congreso, en donde el tema se empezó a discutir, se planteó políticamente, la cooperación colaboró, la Unión Nacional lideró el proceso. Creo que esta primera etapa que viene del 93 hasta la fecha se han logrado grandes conquistas, fundamentalmente en los marcos normativos, que son los que abren las puertas, un poco menos, pero también a nivel económico en algunos temas. Pero creo que el gran salto es precisamente convocar actores y agentes territoriales y la ciudadanía y la sociedad al tema de la descentralización, porque ha sido un tema hasta el momento de discusión política, gremial, y un poquito la academia, que de vez en cuando se mete más por el interés de, perdón, y que es autocrítica, más por el interés de publicar que de hacer, porque escasos procesos de extensión universitaria vinculados a gobiernos locales tenemos, uno que otro por ahí relevante, pero creo que nos falta incluso, ahí hay un mea culpa de las universidades, vincularse más fuertemente en procesos de extensión universitaria con los gobiernos locales. Creo que el salto es precisamente eso, generar masa crítica, generar discusión, que la gente descubra las ventajas del proceso de descentralización en términos de la auditoría ciudadana. Si el pueblo está reclamando algo hoy en día es legitimidad de quienes toman decisiones, implicación y transparencia en el manejo de los fondos públicos. Creo que un poco la discusión, que es ardua porque significa cambiar la cultura cívica del país, debería orientarse a eso. Que la gente identifique en el espacio local, el espacio de interacción más inmediato, donde puede exigir y pedir cuentas a las autoridades. Creo que es el próximo salto el salto en calidad que hay que dar. Que la descentralización no sea una discusión eminentemente política y legal, sino que sea una discusión en donde la ciudadanía se vea reflejada. Creo que por ahí es por donde podemos ir caminando. ¿Cómo hacerlo? Bueno, metodológicamente implica un desafío inmenso. Implica generar sentimientos de arraigo, implica activar los espacios y los mecanismos de participación ciudadana, transparentar el espacio de lo público, pero creo que ya en actores políticos el pulso, y sobre todo en un momento de crisis, la voluntad o la disposición va a estar muy marcada por la insolvencia económica. No hay plata para eso, no hay plata para eso. Cuando la gente sea la que lo exige y hay un peso electoral al respecto, se va a tener que ceder. Muchas gracias, Vladimir, por regalarnos este tiempo de tu mañana, ilustrarnos con este espacio tan interesante y estas aportaciones de gran relevancia para el Congreso. Como amigo de la casa, te agradezco muchísimo. También a las autoridades locales y funcionarios municipales que nos acompañaron en el Zoom, en nuestro Facebook. Ahí está, tenemos a don Carlos Ramírez, doña Ilse, doña Laura, autoridades locales, don Marcos de los Chiles, y por supuesto quienes nos han seguido en el Facebook, que ahí no podemos verles los nombres, pero les agradecemos muchísimo haber sido parte de esta discusión. Nada más, antes de cerrar, quería contarles que todas las discusiones que hemos tenido en el marco del Congreso Nacional de Municipalidades, que hasta ahora ha sido virtual, las pueden encontrar en nuestra página web, acá en la pestaña de Congreso. Pueden ver todos los ejes temáticos que estamos discutiendo en el marco de este Congreso, y además el calendario de actividades, pero por sobre todo los videos que ya hemos venido generando, contando las cosas que hacen bien las municipalidades en los temas, y los espacios virtuales que hemos venido sosteniendo a este respecto. Ahí va a encontrar, don Vladimir, usted el video, si nos lo permite, por supuesto, y quienes quieran informarse un poco más del trabajo que hemos venido haciendo pueden hacerlo a través de esta vía. Reiterarle el agradecimiento al equipo de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación que hace posible este congreso, y pues seguimos adelante. Nos vemos el próximo miércoles con una conversación similar sobre este mismo tema con la máster Carla Morales Rojas, quien también fue viceministra de Mideplan, y tiene unos puntos de vista que también nos pareció importante traer a esta discusión. Vladimir, de nuevo muchas gracias, y y damos por concluido este espacio. Quienes se encuentran en el Zoom, por favor, todavía no se retiren. Vamos a cortar la transmisión en redes sociales. Gracias, muy buenos días.